la violencia, nuestros compañeros de Noticias de Radio Educación entrevistaron al especialista en temas de seguridad de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Luis Piñeiro, quien insistió en que el camino de la represión no es la solución al clima de zozobra que vive nuestro país con el crimen organizado. Se sigue insistiendo en el camino represivo para confrontar el crimen organizado. Se siguen dando las mismas excusas, que se deben depurar los cuerpos policíacos municipales y estatales, lo cual es una necesidad, pero es más complejo el problema que eso. Se sigue insistiendo en más de lo mismo, en el sentido de que hay que detener narcos de menor jerarquía, confiscar armas, drogas, dinero en efectivo, etcétera. Es más de lo mismo, sin duda es necesario hacerlo, pero es muy insuficiente. En otras palabras, todo nos lleva a que aquello que desde un principio se planteó con respecto al crimen organizado, de que el crimen debía de ser reducido de un problema y reto a la seguridad nacional a un problema de seguridad pública. No se ve esto así. Seguimos viendo la enorme belicosidad del crimen organizado, seguimos viendo territorios controlados por el crimen organizado, seguimos viendo índices delictivos muy preocupantes. Entonces, es más de lo mismo en todos los sentidos que acabo de mencionar, ¿no? Aún eliminando al Chapo Guzmán, el problema no termina. El Chapo Guzmán, como ha señalado un colega experto, pues el Chapo es un administrador. Las cabezas, los responsables en términos de lavado de dinero, los delincuentes de cuello blanco no aparecen ni en Estados Unidos ni en México. El especialista de la UAM, José Luis Piñeiro, también aseguró que las muertes de miles de personas continuarán mientras no se arranque de raíz el problema, o sea, la corrupción en que incurren altos funcionarios, quienes no son encarcelados. No se ve en la clase política mexicana lo que debería ser una característica, un rasgo fundamental de una política de Estado en combate al crimen organizado, en seguridad pública y en seguridad nacional, es decir, que llegue a la cárcel todo aquel que esté coludido con el crimen organizado, al margen de quien sea, que caiga en la cárcel quien caiga, y al margen de que sea un personaje político, civil, militar, religioso, empresarial, etcétera. Mientras no haya eso, vamos a seguir en lo mismo, en la misma senda represiva, en la misma senda del ocultamiento, de la colusión con el crimen organizado. Y cuando digo senda represiva, pues todos sabemos que es un mal mensaje, un mal anuncio, el que Peña Nieto ya está considerando que va a recurrir a los consejos del general Naranjo, el general colombiano Naranjo, quien pues ya anunció que él cree que lo fundamental es crear cuerpos especiales para dar golpes quirúrgicos al crimen organizado, es decir, más represión. Pues ahí está el detalle, como diría el cómico don José Luis Piñeiro, que aceptó que otro factor que incide en el problema de la inseguridad es la pobreza de 70 millones de mexicanos y la falta de empleos, que son caldo de cultivo para alimentar la delincuencia. Ayer en Relieves, un interesantísimo programa de Radio Educación, donde especialistas como el general Gallardo, que es toda una institución, dijeron cosas importantísimas sobre este tema justamente. 300,000 soldados dejaron las Fuerzas Armadas. ¿A dónde se fueron? La solución tiene que ver con mejorar los salarios sustancialmente, incrementar el empleo y acabar la pobreza, y con una mayor representación ciudadana en las decisiones de seguridad, finalizó el especialista José Luis Piñeiro.